En este vídeo vamos a explicar los pasos a seguir para realizar un ensayo metalográfico. El primer paso es la extracción de la muestra. Debemos elegir cuidadosamente la zona de extracción de la muestra, pues los resultados cambiarán drásticamente de una zona exterior a una interior de la misma probeta. Para ello utilizaremos una sierra mineralográfica, que es una sierra compuesta por un disco abrasivo y un refrigerante, asegurándonos así que no aumente en exceso la temperatura de la pieza, cambiando así la disposición de los granos, su estructura o la composición del acero. Otra opción para realizar la extracción de la muestra es el serrado manual. Hay que tener en cuenta que obtendremos superficies más irregulares. El segundo paso es el empastillado de la pieza. Este proceso solo será necesario en piezas de pequeño tamaño para facilitar así su posterior manipulación. Para ello utilizaremos un hornillo para calentar la pieza, un molde y la resina, polvo de baquelita, con una temperatura de polimerización de entre 80 y 100 grados. El primer paso es preparar la pieza dentro del molde. La colocaremos lo más centrada posible e introduciremos el polvo de baquelita. Una vez preparado el molde, introduciremos la sonda que hará de termómetro de nuestra prensa mineralográfica y prepararemos para aplicar la presión, que será de aproximadamente 180 bares. Hay que tener en cuenta que el hornillo tardará en calentar la pieza hasta la temperatura deseada, así que una vez que la pieza llegue a la temperatura de polimerización, mantendremos un tiempo la presión, que será aproximadamente 12 minutos. La temperatura de desmoldeo de nuestra resina es de 40 grados, cosa que habrá que tener en cuenta posteriormente para el desmoldeo. Como veis, una vez alcanzada la temperatura, comenzaremos a cronometrar la pieza, hasta llegado el tiempo en el que comenzaremos el enfriado de la pieza, ayudándonos de un disipador de aluminio.
Quitaremos la presión y dejaremos enfriar la pieza. Nos ayudaremos de la misma prensa mineralográfica para realizar el desmoldeo de la pieza. Una vez concluido el desmoldeo, hemos acabado el empastillado. Aquí podéis observar la pieza terminada. A continuación procederemos al desbaste y pulido de la pieza. Para ello utilizaremos una pulidora mineralográfica de disco, a la que acoplaremos el disco abrasivo oportuno para cada parte del proceso. En primer lugar, colocaremos un disco abrasivo de lija con un tamaño de grano 240. Si la pieza se encontrara con rugosidades mayores, es posible aplicar discos de tamaño más grande. Es importante mantener refrigerada la pieza mientras se lleva a cabo este proceso, para no distorsionar en exceso el grano ni afectar térmicamente la superficie de la pieza. Es importante llevar a cabo este proceso, pues facilitará el posterior pulido y obtendremos así un conformado de la pieza plano, lo que facilitará su posterior observación. En el proceso de desbaste iremos cambiando a paños cada vez más finos. Pasando así de una lija 240 a una 400, para posteriormente pasar a una de un tamaño de grano todavía más fino. En nuestro caso, la sierra está funcionando a bajas revoluciones, aproximadamente 25 revoluciones. Esto facilita así el trabajo con la máquina, disminuyendo considerablemente el riesgo de accidentes. Una vez finalizado con el paño de 400, colocaremos un paño de 600, para finalizar así con el desbaste. Una vez finalizado el desbaste, introduciremos a la pulidora mineralográfica un paño.
que debemos asegurarnos que se encuentre limpio y sin impurezas, pues deformarían o producirían defectos en la superficie de la pieza. A este paño le aplicaremos alúmina, diluida en agua, que habrá que agitar correctamente antes de la aplicación sobre el paño, para acabar así con el proceso de pulido. Podéis observar en el vídeo cómo se lleva a cabo el proceso de limpieza del paño, si bien el método no es el más ortodoxo, pudiendo causarnos pequeñas irritaciones en la piel debido a la abrasión. Aquí podéis observar la alúmina que aplicaremos en el paño. Una vez finalizado el proceso de pulido, solo limpiaremos la pieza del excedente de alúmina y procederemos al ataque ácido. Para ello, utilizaremos ácido nitral, es decir, ácido nítrico rebajado en agua, y alcohol. Prepararemos unas gotas del ácido de ataque, en el que posteriormente colocaremos la pieza aproximadamente 5 segundos. Aplicaremos alcohol sobre la misma para concluir con el ataque y limpiaremos el exceso en agua. Seguidamente la secaremos ayudándonos de aire, debido a que el uso de paños podría manchar la superficie a observar. Una vez concluido esto, solo queda el proceso de observación. Colocaremos la pieza en el microscopio, que ajustaremos correctamente para la observación, y dispondremos de la observación y la obtención de conclusiones. Aquí podéis observar la diferencia entre un acero blando y un acero duro, sin llegar a considerarse fundición. Gracias por ver este vídeo. Esto ha sido todo.